Bendiciones a todos. Ha llegado un domingo más y damos gracias a Dios por esta semana en la cual la bendición y la misericordia de Dios estuvo con nosotros y con nuestros hogares. Damos gracias a Dios por todos ustedes, por sus familias y por la fidelidad que hasta el día de hoy han tenido para con Dios y para con nosotros. No olvide que hoy la iglesia está en casa. La Iglesia Carismática Familiar hoy está en tu casa. Así que queremos hacer una oración para iniciar este domingo, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas hasta el día de hoy y cómo su protección y su amor ha estado con nosotros. Amado Padre, te damos gracias. Ha sido una semana acompañada de tus misericordias. Hoy damos gracias a Dios por la fortaleza y la protección que has dado para nuestras familias y para nuestras vidas, Señor. Oramos para que tu bendición pueda sobreabundar en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. No olvides estar pendiente de nuestras diferentes actividades a través de nuestras páginas, tanto en Facebook, Iglesia Carismática Familiar, o en Instagram, Familia CIF, pero también a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede estar pendiente de todas las transmisiones y actividades que tenemos pendientes para todos ustedes, diciéndoles en esta mañana, en este día tan maravilloso que el Señor ha hecho, que les amamos enormemente y les extrañamos y esperamos pronto estar en casa. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Muy buenos días, una vez más aquí desde Casa CID, bendiciéndoles a través de una palabra. Sé que los días han pasado y para muchos ha sido larga la espera, pero entendemos por medio de la fe que al final veremos los resultados. Creemos, como hemos declarado desde el comienzo de esta cuarentena, esto también pasará. Y creo que se va acercando poco a poco nuestro pronto regreso. Hay unas buenas noticias a nivel del mundo, donde ya algunas iglesias ya están aperturando, obviamente con un aforo limitado, pero las puertas de los templos se empiezan a abrir. Y yo sé que las puertas también de salvación para muchas personas que todavía no han tenido la opción, no porque Dios no se la haya ofrecido, sino porque lastimosamente se han cerrado a esa linda posibilidad de poderle conocer. Bueno, mis amados, vamos a compartir una palabra que espero que sea de bendición para sus vidas el día de hoy. Y esta palabra le he titulado Las vacas flacas. Entonces vamos a leer el texto correspondiente a este tema que está en Génesis capítulo 41, verso 1 al verso número 4. Y dice así las Sagradas Escrituras. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto y encutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y encutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios del cielo, por este tiempo especial, por este tiempo maravilloso, donde la iglesia cristiana se reúne en casa, Señor. En cada hogar, Dios de la gloria, hay una representación de esta familia sí, Señor, que sé que muy pronto estaremos reunidos nuevamente, Padre. Que tu bendición llegue a cada uno de los hogares, Señor, y que esta palabra, Señor, ministre nuestras vidas y nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Las vacas flacas. Yo no sé usted qué piensa cuando escucha la siguiente frase, tiempos de vacas flacas. Yo sé que la mayoría de personas dirán, pastor, cuando uno escucha esa frase, lo primero que se le viene a la mente son tiempos difíciles, tiempos angustiantes, tiempos de escasez, tiempos de tener quizás una economía menguada, una economía poco floreciente. Bueno, esta es una historia típica, la conocen la gran mayoría, que se gesta en el tiempo de Faraón y de José. Dice la palabra que entonces en una ocasión Faraón tuvo un sueño
y soñó inicialmente con unas vacas, las cuales las primeras eran vacas hermosas, vacas gordas que pasteaban libremente, pero que de repente del río salen otras vacas flacas y de feo aspecto y que terminan devorando estas vacas flacas. Ahora, el contexto de esta historia es la interpretación de un sueño, que más que de un sueño yo diría sería una pesadilla. Dice la palabra que entonces Faraón manda a llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos, para que puedan interpretar este sueño, pero no logran hacerlo. Al final el copero le recomienda a José, que estaba en cautiverio, en cárcel, en una cárcel, y viene y le interpreta el sueño. Y él le dice textualmente, mira, lo que significa tu sueño es que sobre la tierra vendrán 7 años de abundancia. Pero seguido a estos 7 años de abundancia, vendrá un periodo también de 7 años de hambre. Esto me enseña algo importante el día de hoy. Y es que antes de que venga la época de vacas flacas, primero hubo la época de vacas gordas. Entonces, diga a la persona que tiene a su lado, antes de la flaca estuvo la gorda. Esto me da el siguiente principio. En la vida, no todo tiempo será de abundancia, también será de escasez. Lo importante es aprender a vivir cualquiera que sea la situación. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante en este tiempo. Aprender a vivir cualquiera que sea la situación. Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Le tengo una noticia económica que quizás es poco alentadora. La FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, confirma que para este presente año 2020 viviremos la peor recesión económica en 90 años. Ese es el informe que se está dando en la actualidad. Como decía mi abuela, tiempos de vacas flacas. Esta pandemia del COVID-19 no solamente ha sido una pandemia que ha puesto en jaque la salud y el bienestar de millones de personas alrededor del mundo, sino que también ha puesto en jaque la economía. Es la pandemia no solamente de un virus que afecta a muchas personas provocando cantidades de muertes a nivel mundial, sino que lastimosamente ha afectado a todos los estados, a todos los gobiernos y sobre todo a toda la economía en general. Cuando uno analiza el panorama mundial, se va a dar cuenta de que el panorama es un poco complejo. Aun cuando uno mira y coloca su mirada en los Estados Unidos, donde es la economía más fuerte a nivel del mundo, y cuando usted, por ejemplo, recibe las noticias que tan solo en el mes de abril, 20.5 millones de personas perdieron su empleo. Todavía aquí en Colombia, el DANE no ha medido el impacto a nivel económico de lo que ha sido la pandemia y de lo que será, porque hasta dentro de 8 días posiblemente ya tendremos mayor reactivación. Aún así, los casos siguen incrementándose en nuestro país. Pero la parte financiera es una de las áreas en las cuales nos hemos visto afectados, y yo creo que la gran mayoría de personas. Quizás no estamos viviendo los mejores momentos, y eso es importante reconocerlo y entenderlo, especialmente en cuanto a la economía se refiere. Pero hay algo que sí tenemos por seguro, y yo quiero brindarte en esta hora esa seguridad. Esto también pasará. Yo estoy completamente convencido que todo lo que sucede es temporal, que mientras estemos en esta parte temporal, es temporal y esto también pasará. Bueno, centrándonos en el tema, las vacas flacas, la primera pregunta que me formulé al escribir este tema, para luego compartirlo con ustedes, es ¿por qué vacas? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado el sueño de Faraón que pudo interpretar José.
Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque la vaca es el animal que representa la prosperidad. Mire, si existe un animal productivo sobre la tierra, es la vaca. ¿Qué produce la vaca? La vaca, por ejemplo, produce leche y todos sus derivados, el queso, el kumis, el yogur, la mantequilla. Hay muchos derivados que usted puede extraer de la leche. La vaca produce carne, que es una de las mayores fuentes de proteína para el hombre. La vaca produce cuero a través de su piel. Se sacan correas, se sacan billeteras, se saca calzado, bolsos, carteras. Aún sus patas suelen ser productivas. Aquí en Colombia, por ejemplo, se saca el famoso aceite de mano de res, que algunas personas dicen que es muy bueno para untárselo en el cuerpo. Bueno, y para otros y para otra parte de la culinaria. Incluso el estiércol de la vaca es utilizado como un buen abono. Entonces, por lo tanto, la vaca es el animal que representa la prosperidad. Y cuando uno hace mención de una temporada de vacas gordas, pues hace mención de que las cosas económicas y financieramente van bien. Pero en la actualidad, gran porcentaje de la población, comerciantes, pequeñas pymes, empleados quizás, hay mucha gente que en Colombia lastimosamente ha perdido su empleo. Muchas tiendas han tenido que cerrar. Y esto ha traído una afectación profundamente en la economía de los hogares, no solamente en el Estado, sino de los hogares. Entonces queda claro que hay tiempos de vacas flacas. Pero si usted analiza bien esta historia, esto también tendría que ser temporal. Pero yo quiero, obviamente, en esta segunda parte de la disertación que he titulado Las vacas flacas, quiero hablar de algunos factores que pueden provocar o generar o acelerar esos tiempos de vacas flacas. Esos tiempos no vienen de manera fortuita, sino que hay algo que los ha producido, hay algo que los ha generado. Entonces vamos a desarrollar en esta hora cinco puntos en este momento. Entonces vamos a estudiar el primero, vacas flacas, la vaca flaca de la desobediencia. Escuchen muy bien, Jueces capítulo 6, verso número 1, dice la palabra del Señor lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en Madián por 7 años. Esa frase, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, eso puede ser resumido en una sola palabra. Y la palabra acorde a esa expresión es desobediencia. Mire, allí mismo, en el libro de Jueces, capítulo 6, pero más adelantico en el verso número 6, dice la palabra que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora, escuche lo que le voy a decir a continuación. Mire, dice la palabra que vino un periodo de tiempo de pobreza, de miseria, de vaca flaca sobre el pueblo de Israel, por causa de Madián. Pero Madián no fue la principal causa para que ellos cayeran en la desgracia, de la escasez, de la miseria y de la pobreza. La principal causa para que ellos cayeran en manos de Madián está en el texto que leímos introduciendo este punto. El texto dice, está completamente clarito, dice la palabra, porque hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y toda esta situación afectó a todo el pueblo de Israel. Toda esta situación afectó su economía,
A veces uno se pregunta el porqué de este virus. A veces la gente se consulta el porqué de esta pandemia. Y yo sé que existen un sinnúmero de especulaciones o explicaciones. Si fue o no fue creado, pues obviamente nadie tiene la certeza de ello todavía. Lo único cierto es que estamos viviendo, como dicen los evangelios, los tiempos de Noé. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo prácticamente las señales antes del fin, donde la palabra menciona en el Evangelio de Mateo capítulo número 24, que entonces vendrían pestes, vendrían hambrunas y todo producto obviamente de una economía colapsada. Y esto sin duda va a generar un nuevo orden a nivel mundial. Incluso se habla mucho en la actualidad de que ya estamos entrando a un nuevo orden mundial. Igual como ocurrió en el 9/11 del 2001, con lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Muchas cosas cambiaron a nivel del mundo. Y sin duda alguna, a través de esta pandemia, muchas cosas cambiarán. Pero todo esto es producto de la desobediencia. Porque la desobediencia acarrea maldición. Mire, cuando uno estudia Génesis capítulo número 3, usted se lo va a encontrar. Que el hombre desobedeció y por causa de esa desobediencia, dice la palabra, la tierra fue maldita. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y usted va a encontrar, por ejemplo, en el libro del pacto, en el Pentateuco, Dios lo aclara diciendo, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. La desobediencia provoca vacas flacas. Y todo viene por una causa. No hay efecto sin su causa. Por eso el proverbista en los proverbios dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Esto tiene una causa. Y considero que la causa primeramente es espiritual. El hombre se ha olvidado de Dios. Las naciones se han olvidado de Dios. Ni siquiera Dios está dentro de las agendas, dentro de los programas, en muchos estados. Y lastimosamente ha producido esta vaca flaca, esta temporada de sequía, de hambruna a nivel generalizado, de pérdidas, de fracasos, de quiebras. Yo sé que muchas de las personas que me están viendo dirán, pastor, yo conozco a alguien que le tocó cerrar su empresa, su pequeño negocio, le tocó entregar su local, o quizás es usted. Dirá, pastor, la situación es compleja, porque no solamente este virus está atentando contra nuestra salud, sino que principalmente está afectando nuestro bienestar económico. Y esto lastimosamente ha generado una maldición profunda, pero ha sido la desobediencia la promotora de esta temporada de vaca flaca. Le voy a regalar la siguiente frase. La desobediencia genera las más duras consecuencias: enfermedad, muerte y miseria. Eso está completamente comprobado en la palabra de Dios. Por lo tanto, la motivación es entrar en la obediencia al Señor. La segunda vaca flaca, yo la he denominado la vaca flaca de la pereza. Mire, Proverbios capítulo 13, verso 4, lea conmigo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La vaca flaca de la pereza es otra vaca que viene a devorar la vaca gorda. El diccionario define la pereza como una falta de inclinación a la acción o una falta de inclinación al trabajo.
El diccionario define la pereza como la haraganería, como ociosidad. También la define como indolencia. Desde el punto de vista de la teología, incluso, la pereza ha sido catalogada como un pecado capital. Cuando uno habla o menciona, algunos teólogos mencionan que es un pecado capital, significa que a través de este pecado se derivan otros pecados, o se originan otros pecados, o se constituyen en una fuente para producir otros pecados. De ahí yo creo que sacaron el refrán que la pereza es la madre de todos los vicios, y los perezosos entonces lo terminan diciendo, y como es madre entonces hay que respetarla. Pero creo que la pereza es promotora de muchos males, y sobre todo es promotora de los tiempos de vaca flaca. El problema de la pereza es que mucha gente se mofa de ella. Mucha gente habla de ella, pero pocos reconocen que la padecen. Pocos se atreven a decir, pastor, mi debilidad, mi problema en el carácter se llama pereza. Pero queda completamente claro que el alma de un perezoso siempre vive deseando muchas cosas, pero no alcanza absolutamente nada. Lo opuesto es a las personas que son diligentes. Dicen, su alma y su vida serán perfectamente prosperadas. Y yo creo que uno de los mayores problemas de la pereza es que la pereza siempre te va a llevar a la pobreza. Lo dice la palabra del Señor. La pereza te va a enrutar a la miseria. La pereza enruta a las naciones, obviamente, a la escasez, la desidia, la ociosidad. No permite de que muchas personas prosperen, salgan adelante. Mire, Benjamin Franklin, hay una frase que me gusta mucho de Benjamin Franklin, creo que la ha compartido en varias ocasiones con la iglesia. Él tiene la siguiente frase, él dice lo siguiente: la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Y hay un proverbio bíblico. Hay un proverbio bíblico que dice que la persona que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y eso es cierto. Porque el perezoso solo se le va en deseos. Todo lo que piensa es una fantasía. Pero nada alcanza. Y mire, yo creo que hay por lo menos 3 aspectos que caracterizan a una persona perezosa. Y si usted dice, pastor, yo creo que yo cumplo uno de ellos, es porque usted está sufriendo de pereza y por eso lastimosamente no puede progresar, no puede prosperar. Aún en tiempos de crisis, hermano, uno puede uno ser productivo, uno puede trabajar. Hay gente en medio de esta temporada de crisis que yo he visto que se ha reinventado. Como dicen popularmente, hay gente que se la ha rebuscado. Porque hay gente que no se quedó a esperar a que pasara este tiempo, sino que cumpliendo los protocolos, cumpliendo obviamente los requerimientos de las excepciones, dijeron, bueno, tocó reinventarnos, tocó que ser productivos en este momento. Mire, una primera característica de una persona perezosa es que la persona perezosa siempre lo procrastina todo. Algunas personas, ¿qué es procrastinar? Procrastinar es postergar. Es el tipo de personas que piensa que si lo puedo hacer mañana, ¿para qué lo hago hoy? Entonces piensa, pastor, yo mañana lo hago. Mañana, cuando pase todo esto, después. Tú dijiste que esto también pasará, voy a esperar que esto pase. Todo el tiempo lo está procrastinando. Todo el tiempo lo está postergando. Entonces todo el tiempo lo deja ya para el otro año. Hay gente que incluso ni siquiera se ha terminado el 2020, ni siquiera hemos terminado el primer semestre. Y hay gente que ya está diciendo, pastor, para el 2021. No, hay que aprovechar lo que resta de este año. Todavía falta un semestre. Y yo creo en el nombre de Jesús
que será un buen semestre. Algunos dirán, pastor, hay que ser optimista. Yo quiero tener fe. Yo creo que esto cambiará. Yo creo que esto también pasará. Hay una segunda característica o un segundo aspecto que caracteriza a una persona que está siendo dominada por la pereza. Y es que esa persona vive de sueños, vive de fantasías, vive, como decía alguien por allí, en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Vive en un mundo ideal, pero no real. Y yo creo que la característica más diciente de un perezoso es que la gente perezosa suele ser improductiva. No producen frutos, no producen resultados, no producen absolutamente nada. A ese tipo de personas siempre van a vivir en temporada de vacas flacas. ¿Por qué? Porque ese es el segundo factor que genera las vacas flacas. Y eso queda claro. Por eso el día de hoy es importante reconocer primeramente estos dos primeros factores: desobediencia y pereza, en el nombre de Jesús. Número 3, la vaca flaca de la negligencia. Lea conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 25 al verso 26. Y dice la palabra del Señor así: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? La negligencia es otra vaca flaca que quiere devorar la vaca gorda. Cuando uno habla de negligencia, habla de falta de cuidado, falta de atención. Negligencia significa descuido, desidia, dejadez. Negligencia puede ser también actitud negativa frente a las cosas. Hay mucha gente que lo que les mata es la mala actitud. Hace mucho tiempo yo aprendí que una buena actitud abre todas las puertas, pero que una mala actitud las cierra todas. Una buena actitud no solamente las abre, sino que las deja abiertas. Mire, el pasaje que acabamos de leer corresponde a la parábola de los talentos. Todos conocen la historia, que un señor llama a sus siervos y le entrega sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro le da otros 2 talentos y a otro le entrega 1 talento y se va lejos. Pero después de un tiempo regresa y empieza a pedirles cuentas. El primero le dijo: bueno, Señor, me diste 5 talentos, fui y negocié y gané otros 5 talentos. Al que se le había entregado 2 talentos, también fue y negoció y ganó otros talentos. Y a ellos 2 le dijo: bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando llegó al tercero, el tercero se caracterizó por esta tercera vaca flaca, de la negligencia. Y encontró que no había producido nada, que se había abandonado y que había caído en la dejadez, en el descuido y en la falta de cuidado. En la actitud negativa de salir a producir y de hacer algo que beneficiara a su Señor. Y dice la palabra que entonces el Señor lo llamó de 2 maneras. Lo llamó malo y negligente. Y no lo llamó malo porque éste hiciera cosas malas. Lo llamó malo porque no supo hacer lo bueno. Porque no siempre la gente mala es la gente que hace cosas malas. A veces la gente mala es la que no hace absolutamente nada. Cuando usted, por ejemplo, llama a una persona y le pregunta: ¿usted qué sabe hacer? Y la gente dice: yo no sé hacer nada. Dice: es malo, porque no sabe hacer absolutamente nada. Y aparte de esto le dice negligente, porque obviamente es descuidado, dejado y tiene una actitud incorrecta.
Mire, hay un refrán que no, quizás no es tan popular, pero hay un refrán, o es un proverbio más bien, un proverbio que no es de la Biblia, que dice de la siguiente manera: no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. Se lo voy a volver a deletrear. No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. Aquí hay una gran realidad. Es que la negligencia te hace ser una persona improductiva. ¿Por qué? Porque el negligente siempre se va a caracterizar por ser una persona conformista. Por eso dice la palabra, hay un proverbio de Salomón que dice que la mano negligente empobrece. Búsquelo, no sé cuál es el versículo, pero lo dice, un proverbio de Salomón. La mano negligente empobrece. Y hay otro proverbio que dice que la mano del diligente enriquece o prospera. Y hay otro texto que dice que el alma negligente padecerá de hambre. Ambas, sin duda alguna, son el resultado de la negligencia. Aprenda el siguiente principio. En la vida se pierde más por negligencia que por falta de oportunidades. Ojalá lo pueda compartir. En la vida se pierde más por negligencia que por falta de oportunidades. Hay mucha gente que todo el tiempo se queja diciendo: pastor, es que yo no tuve oportunidad en la vida. Todos en algún momento de la vida se nos ha presentado buenas oportunidades. El problema es que la negligencia te ha impedido desarrollarlas, alcanzarlas. En alguna oportunidad yo le decía a la iglesia: las oportunidades no llegan. Las oportunidades hay que crearlas. Hay que abrir esos espacios. Hay otro proverbio que dice que los pensamientos de las personas diligentes siempre tenderán a la abundancia. El problema es la actitud. El problema de la escasez y de la miseria de muchas personas es porque en su vida no han sido negligentes. Al principio de esta disertación yo le decía, cuando estudiaba obviamente toda la historia del sueño de Faraón, y cuando José estaba interpretando el sueño de Faraón, la interpretación fue de la siguiente manera. Lo primero que vendría sería 7 años de abundancia. Y posterior a estos 7 años de abundancia, venían los 7 años de vacas flacas o de escasez. Y obviamente Faraón le pregunta a José: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder enfrentar la temporada de vacas flacas? El problema es que la gente quiere hallar la solución cuando ya se encuentra en la temporada de vacas flacas y no antes. Entonces José le dijo: bueno, aquí hay que hacer algo muy importante. Primero, provéase de un hombre sabio y prudente. Segundo, quinte la tierra, administre, organice, ahorre, invierta. Mire, hay muchas personas que esta temporada de cuarentena les ha dado más duro que a otras. A pesar que muchas quizás se encuentran en la misma condición, desempleados, con sus negocios cerrados, pero porque muchos lastimosamente cuando tuvieron una buena temporada no ahorraron. No fueron diligentes en guardar una provisión. Y esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Y esta temporada esta temporada de vaca flaca les ha afectado de manera poderosa a muchas personas, por decirlo de alguna forma. La afectación
ha sido más grave para unos que para otros. Y algunos dirán, pastor, no son oportunidades. ¿Es diligencia o negligencia? Eso queda claro. Para mí no ha sido fácil. Para mi familia no ha sido fácil. Sin embargo, obviamente teníamos organizado algunas cosas, planeados, diligencia en algunas áreas. Y eso ha logrado obviamente que podamos sobrellevar esta dura temporada. No va a ser fácil la recuperación, para ninguno, ni para ningún sector. Pero habrá recuperación. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Cuarto, hay una cuarta vaca flaca, que es la vaca flaca que yo he denominado la vaca flaca de las adicciones. Esa sí que trae miseria y pobreza a la gente, a las familias, a las comunidades y a los países que tienen que enfrentar este flagelo. Judas capítulo 1, verso 7 dice la palabra: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las adicciones es otra vaca flaca que viene y devora la vaca gorda. Las adicciones no son otra cosa que vicios. Un vicio es toda práctica, es toda conducta o es todo hábito que se considera obviamente dañino, que se considera obviamente, aparte dañino, se considera literalmente gravoso para cualquier persona, gravoso para cualquier economía. Permítame contarle una anécdota. Durante una noche, un borracho tuvo un sueño. Y este borracho soñó con 3 ratas. Soñó con una rata gorda, soñó con una rata ciega y soñó con una rata flaca. Al día siguiente despertó angustiado y le contó el sueño a su familia. Ahí estaba su esposa y estaba su hijo. Y le dijo: mira lo que soñé. Soñé con 3 ratas, una gorda, una ciega y una flaca. Y el niño le dijo: papá, yo creo tener la interpretación de ese sueño. Y el papá le dijo, el borrachín le dijo: bueno, dime, hijo, ¿cuál crees tú que sea la interpretación para ese sueño? Y el hijo le dijo: la rata gorda es el dueño de la cantina, donde tú cada fin de semana vas y dejas todo tu dinero y todo tu salario en aquella cantina. La rata ciega eres tú, que por causa de tu necedad no has visto el mal que te estás haciendo a ti y el mal que nos estás haciendo a nosotros. Y la vaca flaca es mamá y soy yo, porque padecemos de necesidad y de hambre, producto de tu vicio, producto de tu adicción. Yo creo que esa anécdota es para que el padre de familia quedara plomo. Sin duda alguna, esta es otra vaca flaca. Hay mucha gente que pasa necesidades por causa de los vicios, por causa de las necesidades que ofrece este mundo, de eso que aparentemente genera placer, pero que al final no lo es. Hay muchos vicios que están generando pobreza, miseria en muchas personas. Por ejemplo, está el vicio de los juegos de azar. Los juegos de azar es un vicio. Hay gente que recibe un presupuesto y gran parte de ese presupuesto lo invierte en los juegos de azar.
Mire, estaba leyendo la revista Portafolio, y la revista Portafolio sacaba una estadística, y hay un artículo de la revista Portafolio que dice: Colombia es un país de apostadores. Pero lo que más captó mi atención de ese artículo es que dice que los grandes apostadores en Colombia no es la gente rica. Los apostadores en Colombia es la gente pobre, que piensan que colocando su confianza en el juego del azar podrán enriquecerse rápidamente. Y es curioso porque yo imagino que hicieron algún tipo de investigación. La gente pobre invierte en loterías. La gente con necesidades invierte en todo el tiempo en el chance, en todos los juegos que representen una oportunidad para ganar algo a través de la suerte. A uno le llama la atención de que en nuestras ciudades hay casinos también. En algún momento yo me pregunté si será que esos lugares se llenan. Hasta que un día me topé con un testimonio bastante triste. Un joven vino a mi oficina diciéndome: pastor, yo no sé qué hacer con mi mamá, porque ya perdimos una casa, porque todo el tiempo ella sigue invirtiendo el dinero en un casino. Lastimosamente, las adicciones es una problemática que genera mayor miseria, y es una problemática que es esa vaca flaca que se devora a esas vacas gordas. ¿Y qué decir de otros vicios? ¿Como cuáles? Como por ejemplo el alcoholismo. Mire, se cree que 1 o 2 de cada 20 muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, está relacionado de manera directa o indirecta con el alcoholismo. Es otra adicción que no solamente mata a las personas, sino que también destruye las economías de las familias, enriquece a esas ratas gordas, como decía la ilustración. ¿Qué decir del consumo de estupefacientes? Hay otro dato, a mí me gusta extraer algunos datos que sean verídicos. Se cree que en el mundo 270 millones de personas consumen drogas o cualquier tipo de estupefaciente, trayendo pobreza, violencia en todas las esferas de la sociedad. Las adicciones. Los gobiernos invierten millones y millones de dólares para combatir el flagelo de las drogas. Esos millones de dólares podían perfectamente invertirse en salud, en educación, en diferentes programas sociales. Pero es una adicción que está matando a muchos jóvenes, está consumiendo a comunidades enteras. Es esa vaca flaca que está absorbiendo la vaca gorda. ¿Y qué hablar, por ejemplo, del tabaquismo? Que es una vaca flaca totalmente legal en todo el mundo, prácticamente. Estaba mirando un dato estadístico de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el mundo el tabaquismo produce 3 millones de muertes cada año en el mundo. Todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, cáncer de pulmón, hipertensión, que a veces la gente piensa de que solamente el tabaco afecta la vía respiratoria, cáncer de garganta, de boca, y todo lo que se pueda asociar al problema del tabaquismo a nivel del mundo. Y esto está generando, las adicciones generan una problemática, es una vaca flaca. Alguien decía, no sé si recuerdo, creo que es Confucio, él decía: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes
pero se quedan como vamos. Qué gran verdad en esa frase. Vienen como un pasajero, nos visitan como un huésped, pero se adueñan de las personas como un amo. Y eso empobrece a cualquiera. Termino este punto con la siguiente frase. Las adicciones te venden la falsa idea de estar bien, cuando estar bien no es una idea, es un estado. Espero que le quede claro en este día. Quinto, la vaca flaca de disipar. Proverbios capítulo 21, verso 20 dice la palabra: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Disipar es otra vaca flaca que se come la vaca gorda. Hay gente que dice: pastor, yo no sé, yo creo que necesito ganar más. Si usted ganara más, pasaría lo mismo. En algún momento yo le conté una historia a la iglesia, que un miembro de la congregación de aquel entonces me visitó a la oficina y me dijo: pastor, yo me gano más de 10 millones de pesos mensuales, pero no me alcanza. Tengo deudas. Y entre más gano, más gasto. ¿Cómo podemos llamar a ese hombre? Insensato, disipador. Aun cuando uno habla de disipar, significa todo lo acaba, lo desperdicia, lo despilfarra. ¿Qué otro término? Lo derrocha. Hay gente que es excelente en malgastar el dinero y los bienes que mucho les cuesta de alguna manera producir. Entonces yo quiero darle esta enseñanza al día de hoy. Quien disipa no solo despilfarra bienes o dinero, prodiga bienestar y vida. Porque es que no se trata solamente de los bienes, no se trata solamente del dinero, se trata del bienestar y se trata de la calidad de vida. Hay gente que ganando mucho, de alguna manera puede tener una buena calidad de vida y lastimosamente no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque al final todo lo disipa. Porque no sabe administrar. Porque es un mal administrador. Porque así como le llega el dinero o el recurso, lo acaba. Hay gente que se caracteriza por tener esa mano secadora, por decirlo así, esa mano derrochadora. Es una persona que posee, vuelvo y repito, mala administración. Y la mala administración es la problemática generalizada en muchas personas, incluyendo incluso a muchos cristianos. El problema de muchos cristianos no es que hayan dejado de ofrendar o hayan dejado de dar su diezmo. El problema por el cual muchos no prosperan, aún siéndole fiel al Señor con sus finanzas y siéndole fiel al Señor con su economía, es porque tienen una mala administración, porque son disipadores, porque son derrochadores. Es cierto que uno obtiene dinero o obtiene algunos recursos para adquirir algún bien o adquirir un servicio, pero con una buena administración. Mire, el profeta Isaías dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hace mucho tiempo aprendí de alguien. Esa persona me decía: cada vez que usted piense gastar algo de su dinero, piense primero cuánto trabajo le costó para obtenerlo. Eso creo que vale la pena analizar. ¿Cuánto me costó para obtenerlo? Le voy a regalar este último principio. El problema de muchos no es la falta de recursos.
el problema de muchos es la falta de educación financiera. A la gente le falta cultura financiera. La gente le falta educación financiera. ¿Por qué? Hay un principio tan sencillo y tan elemental como este. Cuando el nivel de los gastos supera el nivel de tus ingresos, la primera opción para suplirlo es la deuda. Eso es un principio en economía. Por eso le regalo el siguiente consejo. Tenemos que aprender a vivir acorde a nuestra realidad económica y financiera. Porque de lo contrario, si no aprendemos, estaremos frente a otra vaca flaca que disipa, que despilfarra y que derrocha lo que con esfuerzo se ha obtenido y se ha conseguido. Entonces, mis amados, son 5 vacas flacas. Vamos a hacer un repaso o un recorderis el día de hoy. La primera vaca flaca, la vaca de la desobediencia, la que ha generado mayor maldición sobre toda la tierra. La segunda vaca flaca, la negligencia. La tercera vaca flaca, la segunda es la pereza. La tercera, la negligencia. La cuarta, las adicciones. Y la quinta, el disipar. Al final, la historia de Faraón termina con un hombre sabio y con un hombre prudente, que cuando pasaron por la temporada de vacas flacas, supieron administrar la temporada de las vacas gordas, y en aquella temporada no les faltó absolutamente nada. Creo que esta pandemia nos va a dejar profundas enseñanzas a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel familiar, pero sobre todo nos va a dejar experiencias a nivel económico y financiero. Que cuando otra pandemia quiera aparecerse en un futuro, yo creo que estaremos mejor preparados. Los gobiernos estarán mejores equipados. Creo que el gobierno se dio cuenta, los gobiernos del mundo se dieron cuenta que el sistema de salud todo el tiempo tiene que estar preparado para cualquier eventualidad. ¿Por qué estuvimos en cuarentena? ¿O por qué todavía estamos en cuarentena? ¿Por qué muchos países están en cuarentena? Están y estamos en cuarentena no tanto por la afectación del virus, que obviamente es preocupante. Estamos en cuarentena para que no colapsen los sistemas de salud. Significa que ningún estado estuvo preparado para una pandemia. Muchas economías pequeñas, medianas e incluso grandes están al borde del colapso porque nunca se prepararon. Grandes compañías como la que vemos aquí en Colombia, Avianca, declarándose en quiebra en los Estados Unidos para poder reorganizar. Pero esa reorganización significa postergar pago a los proveedores. Significa obviamente dejar a un lado las demandas y también significa que mucha gente va a quedar quizás sin empleo. Bueno, mis amados, creo que con estas palabras terminamos el día de hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha sido grande y maravillosa. Gracias te damos, Dios de la gloria. Bendícenos, Espíritu Santo, porque creemos que esto también pasará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, quiero ya terminar este servicio con un versículo, Proverbios capítulo 11, verso número 25. Dice la palabra que el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Como iglesia, tenemos unos deberes espirituales. Como iglesia, tenemos unos deberes con la casa del Señor. Como iglesia, tenemos unos deberes sociales. Cada uno de ellos hay que cumplirlo.
gracias a la generosidad de muchas personas. Yo les invito a seguir siendo generosos con la causa del Señor. La generosidad no implica siempre dar mucho o dar de lo que a mí me sobra. Es más, yo en alguna oportunidad le enseñé a la iglesia que generosidad no es dar de lo que le sobra, es dar de lo que uno tiene. Y especialmente cuando, gracias a esa generosidad, podemos saciar a aquel que no está saciado. Y entender que como principio retributivo, el que saciare también será saciado. Lo que tú das, también recibirás. Eso dice la palabra del Señor. Bueno, mis amados, nos despedimos en esta hora, sin antes decirles que les amamos y les extrañamos. Y yo veo que muy pronto regresaremos a esta casa, con protocolos, con un aforo limitado quizás, con más reuniones, porque tendremos que hacer más reuniones, pero pronto regresaremos. ¿Por qué? Porque esto también pasará. Que el Señor les continúe bendiciendo.